por el FBI, expulsado de Chile y regresó. Y son historias poco conocidas un poco, por eso es las historias que nunca te han contado en el fondo. Oye, Marcela, debíamos conversar un poco de tus editoriales, ¿cierto? ¿Qué dirigir un diario? En este caso, La Estrella de Valparaíso, ¿no? Diario súper popular, ¿cierto? Sí, pero para mí es súper importante porque es el único diario donde yo he trabajado en mi vida. Yo hice la práctica en el diario y entré porque me gusta mucho reportear. Entonces nunca pensé en dirigir el diario ni mucho menos. Yo quería ser reportera y hice una carrera larga reporteando, conocí mucho Valparaíso y me compenetré mucho con lo que era el diario y lo que significaba para la gente. Después con el paso del tiempo fui siendo editora y hace 6 años sí, soy directora del diario. Y para mí yo creo que es como una posición que tiene mucha responsabilidad porque el diario tiene mucha importancia para el público. No es algo baladí, es algo que a la gente le genera muchas reacciones positivas, afortunadamente la mayor parte del tiempo, pero también negativas, y tú de alguna manera te sientes responsable absolutamente desde la primera página hasta la última, de las noticias, de los juegos, de las cartas, de todo. Y se siente una responsabilidad porque, como te digo, el diario es un diario que tiene mucha identificación con su gente. O sea, el diario La Estrella es un diario emblemático, súper emblemático. O sea... Es tan emblemático que a veces uno escucha a los lectores porque es un diario que tiene mucha interacción también, y para la gente es tan importante que es como el diario que antes, cuando era vespertino, se tomaba 11 leyendo La Estrella. Claro. Y hay gente que realmente lo tiene como una especie de tradición familiar. Entonces yo creo que tiene un valor extra que es un poco subjetivo de pronto, un poco sentimental si tú quieres, pero que para mí representa una responsabilidad súper grande, y que es tratar como de representar a ese público. No hay ninguna medición que tú puedas hacer, o sea, obviamente hay estudios estadísticos que tú puedes hacer de focus group, de lectorías, etcétera, pero esto requiere también un conocimiento que es muy subjetivo y un tratar de entender y representar los intereses de esa comunidad lectora que es muy potente, es muy grande. Ahora, es muy fiel, ¿no? Muy fiel, o sea, te contaba yo hace un momento que durante la pandemia las ventas del diario obviamente se contrajeron porque es un diario que se compra en la calle, Claro. no es un diario de suscripción. Tenemos por supuesto papel digital, pero a la gente todavía le gusta comprar el diario. Pero terminadas las restricciones y con el regreso de la gente al trabajo y todo, las ventas del diario volvieron a lo que eran antes. Y eso significa fidelidad, significa comunidad. Claro. Sí, porque claro, el diario La Estrella todavía se sigue vendiendo, la gente todavía lo sigue comprando. Eso te iba a preguntar porque es como bien particular, porque uno dice los medios de comunicación, digamos de papel, antiguos, están algunos derivando. De hecho, el diario La Cuarta ya creo que ya no se vende físicamente. Pero el diario, el caso de Mercurio, el caso de La Estrella en particular, se ha resistido, digamos, pese a que tiene su sitio, digamos, en internet, o sea, tú lo puedes leer. ¿Tú crees que en un tiempo más esto va definitivamente a migrar, digamos, al internet o finalmente vamos a volver, digamos, al papel? O sea, tú me preguntas, yo te pregunto porque en el fondo pasa lo mismo con los libros, ¿no? Uno se niega a leer libros en digital. Yo no puedo leer libros en digital. Pero no sé si pasa tan lo mismo, Cristian, porque yo soy lectora de diario papel. A mí me gusta leer el diario papel y creo que mucha gente a lo mejor de nuestra generación sí, pero yo tengo una hija de 20 años que en la vida va a leer un diario papel y lee libros de papel, sí, pero informarse a través de un papel para las generaciones más jóvenes resulta una idea súper contradictoria. O sea, yo hice clase de periodismo y todo, para ello el formato para obtener información es digital. Entonces no estoy tan segura de qué es lo que va a ocurrir eventualmente con los diarios de papel. Si uno ve como las experiencias extranjeras, que se supone van un poco más adelantados, no sé, o sea, muchos diarios grandes cerraron sus ediciones de papel en algún momento, a lo mejor algo apurados, creo yo, pero hay muchos que todavía las conservan, y lo que han hecho como estrategia para mantener eso es ponerle al papel algunas cosas extra que no te da el digital, no sé, regalo o de infografías grandes, mayor información más desplegada que la que está en las versiones digitales. Yo creo que hay estrategias para mantener el papel para la gente que todavía le guste hacer, pero no te aseguro que de aquí a 50 años vaya a seguir existiendo papel. Me parece que para las generaciones más jóvenes va a ser mucho más difícil enganchar con este formato, porque para ellos la información está en digital. Bueno, estoy acá conversando con Marcela Kiefer, directora de Aldero La Estrella, periodista de la UPLA, ¿cierto? Y también editora de Narrativa Punto Aparte, y tu otra editorial es... No, Narrativa.aparte es mi editorial y yo colaboro en Emergencia Narrativa Emergencia como Narrativa, asesora editorial. Asesora editorial, perfecto. Marcela, ¿qué es para ti una noticia? Una noticia es básicamente un hecho que
tiene la característica de tener interés generalizado, tener importancia dentro de la comunidad donde funciona, y hago hincapié en esto porque como nosotros somos un diario local, las noticias a veces son importantes para ciertas comunidades y para otras no, pero sí una importancia, una relevancia dentro de la comunidad donde circula, y ojalá que tenga algún componente que impacte a la comunidad, ya sea positiva o negativamente, pero que en el fondo remueva de alguna forma a esa comunidad a la que está destinada esa noticia. Ah, perfecto. Oye, pasando a tu narrativa punto aparte, ¿cierto? Esa es tu línea editorial, que trabaja libros, porque delante estábamos conversando, ¿cierto?, sobre este libro de Mauricio Palma, Chile B, ¿cierto? Aquí tú trabajas libros que son básicamente periodismo no ficción, de alguna manera, ¿o no? Y también narrativa. Trabajas libros de arte, ¿cierto? Una variopinta, digamos, de publicaciones que van mucho más allá, digamos, de la literatura y la poesía, como uno de alguna manera puede acostumbrar a una editorial. ¿Cómo nace Narrativa Punto Aparte? Mira, nace precisamente de la narrativa. Yo partí como el 2010, efectivamente, pero yo quería hacer algo que estuviera dedicado a la narrativa chilena, porque sentía que había como más opciones de publicación y de difusión para la poesía, sobre todo en Valparaíso. La editorial nace en Valparaíso, en una época en que había hartas lecturas en los bares, había fanzines, había revistas, había antologías. Y yo conocía varios escritores que tenían material de narrativa, cuentos, novelas, pero no había tanta circulación. Convengamos que hace 10 años tampoco había tantas editoriales chilenas. Entonces yo imaginé esta editorial como dedicada a la narrativa particularmente, y empecé a publicar novelas, empecé a publicar cuentos. La editorial fue creciendo y sosteniéndose en el tiempo, más que creciendo, digamos, no, sino que manteniéndose en el tiempo, consolidándose, y de ahí, como yo soy periodista también, en algún momento dije, pucha, igual me gustan los libros de no ficción, me gusta el periodismo, el ensayo, la crónica, y decidí en algún momento de esta carrera abrir una colección de no ficción, que es la colección Expediente, donde están todos estos libros, y hace poco también abrimos una línea de artes visuales, que son los libros de arte, que también me gusta mucho el arte, colaboro con una galería de arte también, y decidí abrir esa línea. Y ha sido interesante, a lo mejor en el futuro abrimos una infanto-juvenil, yo creo. Me gusta ampliar y... Por ejemplo, un color distinto, una tremenda edición, sí. Arte, Muralismo, Graffiti. ¿Cierto? Sí, ese es de la línea de artes visuales. De la línea de artes visuales, perfecto. Sí, ese libro es un recopilado, una recopilación del trabajo que ha hecho esta dupla que se llama Un Color Distinto, que seguramente la gente la reconocerá por los edificios grandes en Valparaíso. Tienen una serie de 4 murales en edificios de altura en Valparaíso, uno frente a la Intendencia, ex-Intendencia. Claro, y estos muchachos son una pareja, han hecho un trabajo larguísimo, no solo en Chile, sino que han pintado en Alemania, en Finlandia, en Estados Unidos, en París, en Londres. Entonces recopilamos esos trabajos que no son conocidos acá y los pusimos ahí. Y además ellos han hecho algo súper interesante, que es pasar del muro a la tela, y han hecho exposiciones también de pintura en sala, digamos, en galería, trasladando las técnicas del graffiti a la pintura, digamos. Entonces fue bonito ese trabajo, y esa es parte de la colección de artes visuales que estamos haciendo. Y este es como uno de los más, digamos, conocidos, ¿no? La generación porteña, con Carlos Lastarria nada menos ni nada más, ¿cierto? Sí, ese libro lo investigué yo con Carlos Lastarria, gran amigo mío, crítico de arte. Hicimos varios libros, entre ellos La generación porteña, que es un libro de historia del arte, pero que también un poco de investigación, porque este es un grupo de pintores que pintó Valparaíso en la primera mitad del siglo XX, entre los años 30 y 60, digamos, pero que no salieron de Valparaíso. Armaron una generación acá, pero fue como poco conocida. Entonces, en los libros de historia generalmente no aparece la generación porteña, aunque sí ha sido mencionado por algunos historiadores del arte. Entonces empezamos a desentrañar esta historia, a contar la biografía. Estos son 7 pintores los que están ahí. Sus biografías y sus obras, que además estas obras, hay muy pocas obras de estas en museo. No habrá más de media docena o una docena que estén en el museo, entonces la gente no las conoce. Y creo que ese fue lo más lindo de ese trabajo, fue recopilar y encontrar las obras de estos pintores perdidos y ponerlas en un libro. Muy bella edición, muy acabada, muy buen papel, buen diagramaje. ¿Cómo es el tema de bueno, yo ya no sé si llamarla tu editorial independiente, ¿no? Porque ya es como bastante consolidada, bastante grande. ¿Cómo son los canales de distribución? Porque la gente imagina, no, siempre uno tiende a pensar en estas grandes editoriales que están solamente en la librería, pero para atrás, digamos, hay un tema de distribución, digamos.
Sí, no, sigue siendo una editorial independiente, aunque independiente es una definición muy Sí, amplia. Hay muchas formas de independencia, pero en el fondo es en contraposición a las grandes cadenas editoriales que son internacionales, son transnacionales, que tienen otro formato y otro respaldo, digamos. Para las editoriales chilenas, independientes, digamos, el tema de la distribución es, yo diría que es lo más complejo hoy día. En algún momento era la producción, en algún momento era la profesionalización. Yo creo que hoy día la distribución sigue siendo un tema un poco complicado porque cuando tú vas a la librería vas compitiendo con el bestseller, vas compitiendo claro, con la ese es el novedad. tema. Y nosotros no trabajamos tanto la novedad, o sea, hacemos novedad, pero yo hago 4 o 5 libros al año, entonces no tengo una producción de novedad mes a mes como puede tener una editorial grande. Entonces sí tenemos una distribución acotada en algunas librerías, las librerías Las Quereo de Valparaíso, en Viña, en varias librerías en Santiago pequeñas. Y lo que hemos hecho muchos de los que estamos en esta actividad hoy día es habilitar tiendas por internet, que durante la pandemia literalmente crecieron mucho, y se generó un canal de venta súper interesante. O sea, yo como siempre tuve este sueño de tener una librería, que hoy día es muy complejo y costoso, o sea, súmale, estallido social, pandemia, fueron 2 años muy complejos, entonces ya decidí no tener la librería todavía físicamente, pero partí con una librería virtual, donde tengo no solo mis libros, sino que libros de varias editoriales que he ido comprando, y mi idea es tener una librería de editoriales independientes, únicamente, virtual en una primera etapa, y han dado súper bien eso. Yo creo que el poder tener un poquito mayor control en la distribución ayuda para promover estos libros que a veces no tienen el mismo espacio, a lo mejor que, como te digo, competir con una empresa más grande. O sea, yo entiendo, obviamente, la librería tiene que vender los libros que tiene a disposición. Entonces yo creo que ha sido interesante poder mezclar las cosas, tener algunas librerías que son librerías amigas en el fondo que uno tiene y que son acotados, y entonces en el fondo cuando la gente te pregunta tú las diriges ahí, y por otro lado tener la distribución online, que también que ha sido súper bueno porque me ha pasado a mí directamente con esta librería que se llama Ya Libros, la librería virtual, que vendemos mucho a gente de ciudades donde no hay libros, no sé, o sea, no hay librería. Peumo, por ejemplo, de repente me compran en Machalí, vendemos libros en lugares donde a lo mejor no hay tanta oferta de libros, y eso ha sido muy interesante. Ah, perfecto, te entiendo, sí. Bueno, eso pasa, yo creo que bueno, la pandemia significó, más allá de pérdida, era como tener que adaptarse, ¿no? Sí, es adaptación. O sea, tuvimos, por ejemplo, prácticamente 2 años sin ferias de libros, por ejemplo. Sí, pues. Y eso fue súper. O sea, este año están volviendo, vuelve la Primavera del Libro, vuelve la Feria del Libro. Filsa entiendo que todavía no, pero están los esfuerzos. Filba en Valparaíso vuelve. Entonces se están haciendo los esfuerzos para recuperar con adaptaciones, obviamente, pero yo creo que es importante porque no creo que haya un reemplazo a lo que significa tener una feria de libros con actividades culturales, con presentaciones, con charlas, más con los editores mismos allí vendiendo y conversando Eso no sirve por con la Zoom. gente. No. Yo creo que haber estado 1 o 2 veces en un lanzamiento de un libro por Zoom y era una lata, pero así tremenda, porque no está la cosa. Es que no es lo mismo, y de hecho nosotros, yo creo que tengo que reconocer que nos detuvimos un poco y dedicamos casi todo el 2020 a leer y a editar, y solo presentamos libros como a fin del año porque estábamos un poco desincentivados, porque yo creo que no hay nada comparable al hecho de que tú lances un libro con gente y que después la gente converse, hable con el autor, dialogue, que tiene un valor que es irreemplazable. Oye, Marcela, hay la palabra editar, ¿cierto? Bueno, funciona en audiovisual de una manera, en los libros a lo mejor puede funcionar, ¿cierto? Muy parecida, ¿sí? Algunos se imaginan que es cortar, pegar, ¿cierto? ¿Cómo podrías definir tú una edición de un libro, editar un libro? Yo creo que la edición del libro, en términos muy simples, es convertir un manuscrito en un libro, y eso implica varios procesos. Está todo el proceso que es la edición literaria, básicamente, que es cuando te llega el manuscrito, tú trabajas con el autor y eso incluye una corrección de texto, una corrección de estilo, a veces sugerencias de estructura o de personajes que pueden ir a la trama. Depende mucho de lo que es de cómo es el manuscrito que te llega.
Pero todo ese proceso es la edición literaria, puramente, del texto. Pero la edición de un libro también incluye pensar en qué formato lo vas a hacer, qué portada va a tener, cómo va a ser la diagramación. ¿Hay una mirada comercial también ahí? Sí, por supuesto, porque la idea básicamente es que los libros los lea la gente. O sea, y obviamente hay que venderlos porque hay que financiarlos, pero yo creo que la edición efectivamente incluye todos estos procesos. Entonces, la edición literaria para mí es la más importante y la que más me gusta hacer. Pero también incluye, como te digo, el pensar en cómo ese material se va a ver en un libro. Y eso incluye muchas cosas, diseño, imagen de portada. Es difícil porque, claro, ahí se pueden entrar criterios de repente que el autor, tú sabes que de repente los autores vuelan, sí, levitan. Entonces, no, te estás metiendo, estás interviniendo en mi texto, ¿cierto? Entonces, ese criterio de decir hasta cuándo puedo entrar yo y cuándo, digamos, deja de tener presencia el autor o está presente el autor. Es una vieja pugna, pero hay casos famosos de escritores internacionales que se han dado a conocer, como el de Raymond Carver y Gordon Licht, que era su editor y que al final no sabe realmente quién escribió qué. Mira, yo te digo honestamente que al principio cuando yo empecé con esto a lo mejor era más entusiasta con el tema de la edición, pero al final uno va madurando también y te das cuenta que esto es un trabajo conjunto, que tiene que haber de partida confianza del autor con el editor, que yo por suerte siempre la he tenido y los autores con los que he trabajado, porque además casi siempre publico los mismos autores, voy repitiendo los autores con libros nuevos, entonces se genera una base de confianza absoluta. Pero como editor uno también tiene que ser respetuoso, o sea, no es necesario que le preguntes por si hay que poner una tilde o no en una palabra o una coma de más o menos, pero tú tampoco vas a cambiar una trama o vas a cortar la mitad del libro sin tener la anuencia del autor, o sea, eso sería absurdo. Lo que nosotros trabajamos, y como en términos muy simples, es obviamente a partir de un manuscrito uno entrega una sugerencia editorial. Y esa sugerencia editorial o propuesta editorial tiene varios niveles. Por supuesto, como te digo, lo más chico, lo ortográfico o lo gramatical, no creo que amerite mayor discusión. Pero el resto uno va poniendo, le vas entregando comentarios, le vas entregando feedback, el autor te dice sí, esto no, y al final generalmente se llega a un trabajo conjunto, porque al final la idea del editor no es poner su ego por sobre el del autor, sino que sea el mejor libro posible que pueda salir, claro. La obra. Claro, pero yo, como digo, he tenido suerte, porque en general he trabajado con todos los autores que he trabajado en un campo de mucha confianza mutua, y como te digo, de hecho, siempre me ha gustado seguir publicándole a los mismos autores. No sé, tengo Yuri Pérez, vamos a publicar ahora el 5º libro de él. Con Rodrigo Ramos publicamos 2 libros. De hecho, Rodrigo Ramos publicó el último en Alfaguara y había publicado los 2 anteriores contigo. Sí, sí, pero yo feliz. O sea, nunca significó para nosotros ningún tema conflictivo. O sea, de hecho, uno entiende que si tú estás en un nivel de editorial independiente, no es un salto que tú vas a dar de la noche a la mañana para llegar al estándar que puede tener una transnacional. O sea, generalmente las editoriales independientes trabajan 2, 3 personas como máximo, o sea, son realmente pequeñas. Entonces, cuando uno de los autores de nuestro rubro, digamos, llama la atención de una editorial mayor y que le pueda dar una proyección mayor, yo para nada lo considero como algo desleal, ni mucho menos, por el contrario, me alegro mucho, con Rodrigo celebramos mucho que él pudiera ir a Alfaguara y es una experiencia también distinta, y además que yo creo que es súper bueno que las editoriales grandes, entre comillas, miren lo que están haciendo las pequeñas. Yo creo que están súper bien, porque claro, en el fondo dicen que la literatura chilena o las letras chilenas están en las editoriales independientes actualmente. Sí, porque en el fondo, mira, aparte, dejando de lado las definiciones, uno entiende que una editorial grande es un negocio que tiene que sostenerse económicamente, por lo tanto tiene que vender. Entonces, mientras mayor es la dependencia económica de tu negocio, menor es el riesgo que vas a tener. Claro. Entonces, es básicamente eso, no es que sean unos monstruos que quieran aplastar la literatura y la creatividad, es solo que necesitan vender, ese es su modelo de negocio. Claro. Por lo tanto, el riesgo que van tomando se va acortando. Las editoriales independientes, por lo general, tratan de equilibrar más eso, la venta con el riesgo, la originalidad, el descubrimiento, y ahí por eso yo creo que tienen una bibliodiversidad mucho mayor en ese ámbito. Hay mayor libertad en el fondo también, de claro, publicación. Porque en el fondo yo te digo que se van creciendo, pero la mayoría de las editoriales independientes
casi todas, y mientras más chicas, menos viven de eso. O sea, la necesidad de la venta total y completa de una edición no es tan grande. Sí, pero ahora hay editoriales independientes, yo creo, entre comillas, como pues unas ediciones increíbles, o sea... Hay unas ediciones maravillosas. Preciosas, Y hay modelos distintos, o sea, hay modelos, no sé, por algunos de financiamiento del Estado a través del Fondo del Libro, hay gente que trabaja con coediciones, yo creo que ha habido mucha creatividad en el sector para arreglársela de forma tal de poder sacar los libros, porque al final a la larga lo que todos queremos es hacer los libros, que existan, que no sean, o sea, que sean ediciones que puedan circular, que estén presentes, que haya una cantidad de ejemplares importante para que lleguen al público. Y ha habido creatividad, como te digo, en eso, porque no es fácil, o sea, el papel no es barato, es caro, está siempre sometido a los vaivenes de la economía, sube el dólar, sube el papel, mucho papel se importa de Argentina, a veces llega, a veces no llega. Oye, aparte que la tinta, la impresora, tú sabes que uno líquido es más caro que la sangre. O sea, por eso te digo, no es barato hacer ¿cuánto es libro? un cartucho equivalente, no sé a cuánto, en proporción? Es muy cara la tinta. Es caro, es de hacer, y por otro lado, uno tampoco quiere vender los libros tan caros. Si Claro. o sea, yo compro libros y me encanta comprar libros, y sé que de repente es caro vender un libro. Entonces al final los márgenes se van acortando porque uno entiende que la idea es que los libros circulen y que no te desangres cuando vas a comprar un libro. Entonces también tratamos de manejar el tema precio acotado. O sea, yo te digo, cuando nosotros partimos con la editorial, valían 5.000 pesos todos los libros, que era el equivalente a $10 en el fondo, y los tuvimos años al mismo precio. Años. Todavía vendemos libros al mismo Claro, precio. pero aquí esta cadena de distribución que tú dices, claro, va desde el proceso mismo, desde el texto que se entrega, desde la producción, digamos, la digitalización, impresión, y después impuestos y todo. libreros. Entonces hay digamos, un aumento, hay un costo, y aparte nosotros estamos pagando ¿cuánto? ¿El 19% de impuestos? Sí, o sea, mira, así como en términos bien simples, para que la gente entienda más o menos qué es lo que hay del valor de un libro. De un libro de 10.000 pesos que vale en el correo, o sea, en el comercio, de eso el 40% es la comisión de la librería. El 40%. De eso, sácale el IVA, que es el 20%. Si trabajas con distribuidor, es como el 25% también el distribuidor, el 10% del autor, el costo del libro. En realidad es una cadena que tiene varios costos entre medio. Y eso muchas veces explica el valor del libro. Porque la impresión es una cosa, pero además tienes que pagar impuestos, hay que pagar obviamente la comisión del librero, obviamente, porque el librero lo está vendiendo, Sí. o sea, está haciendo un servicio. Si es un distribuidor, hay que pagarle también al distribuidor, hay que pagarle el 10% al autor y así. Entonces, hay muchos costos asociados. Nosotros sufrimos harto porque a uno cuando entrega el libro a la librería no quiere castigar tanto el precio. Claro, en el ese es el fondo, tema. para que la gente lo compre. Entonces, a mí por eso me gustan mucho las ferias de libros, porque en las ferias de libros generalmente, en las ferias de editoriales, a eso me refiero, los editores venden los libros al precio de la editorial, y eso mucha gente lo aprovecha. O sea, yo voy de repente a primera el libro, o a la feria del libro, y hay gente que compra muchos libros porque están más baratos ahí y tienes una accesibilidad mayor. Pero es un producto caro de hacer, o sea, de verdad que el papel es caro, y si suben los precios, en general sube el dólar y todo, va a subir el precio igual, sí o sí. Sí, pues sí, es altísimo el impuesto, porque creo que el impuesto más caro que en Latinoamérica del Sí, libro acá en muchos Chile. países tienen impuestos diferenciados para el libro. Argentina creo que es bastante bajo, y Sí. en otros países creo que no pagas. Pero Hay acá, otros países que no pagan, otros países que tienen un 4%, un 5%, y nosotros estamos al 19%. 19%. Sí. Y si tú vas sumándole, o sea, cada detalle tiene, no sé, si haces la transacción por Transbank, también tiene un porcentaje de comisión, y así todos esos pequeños costos van sumando al precio del libro. Pero tú no le puedes estar explicando esto a la gente cuando te va a comprar un Claro. libro al mesón. ¿Entiendes? O sea, yo lo explico acá porque son cosas poco conocidas de pronto. Y a mí me ha tocado muchas veces que la gente, a mí de repente, yo tengo medio corazón de abuela, pero me ha pasado en las ferias que hay gente que llega y me dice, pucha, que me interesa este libro X, no me alcanza. Obviamente uno hace la rebaja, porque lo que uno quiere como editor es que la gente lea los La gente libros. lea. Sí. Eso es lo que uno No, y quiere. suman el precio también del trabajo intelectual del autor, digamos, que independiente, digamos, del 10%, porque si te paguen 15% una editorial, o 20% ya es, No, eso ya es... ya así como que te están pagando mucho. Habitualmente pagan 10, a ver, yo he visto casos hasta del 5%, entonces... Pero la ley dice 10%. Claro, 10%. Imagínate el costo intelectual del trabajo, que pueden ser años,
más el costo asociado del 10%, por ejemplo, muchas veces no se compensa. No, no se compensa, sí es una realidad. O sea, yo lo tengo súper claro que para los escritores, sobre todo en un nivel, digamos, de independiente, no se compensa ese trabajo. Yo creo que si tú eres un escritor superventas, obviamente te van a pagar un contrato previo, te van a pagar antes y te van a hacer toda la publicidad y es diferente. Y tú sabes que vas a vender muchos libros, 30.000, 40.000 libros, 70.000 libros, X. En Chile estoy hablando. Pero yo tengo súper claro que para los escritores que no alcanzan a hacer un superventa, nunca va a ser justo el pago, porque es solo el 10% de una recaudación que tiene mucha incertidumbre. Tampoco tú sabes, tampoco sabes que vaya a vender los libros. O sea, claro, por escritor más o menos en esas proporciones que tú dices, para usar tu currículum.